Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Recuerdo, pero en cuanto la termines, tu alma es mía por... Oye, no, si no me como este cachito, no me quitarás mi alma, ¿verdad? Técnicamente no. ¡Soy más listo que el diablo! ¡Soy más listo que el diablo! ¡No eres más listo que yo! ¡Créeme en el infierno! ¡Homero Simpson! Sí, cómo y no. Hola, buenas noches, bienvenido a este espacio llamado Palabra de Verdad, donde resolveremos todas tus preguntas. Bueno, no te olvides dejar tus comentarios ahí abajo en el cajón o también escribirnos al correo que aparecerá en pantalla. Hoy traigo un tema de bastante importancia. Obviamente, pues muchas personas se han preguntado acerca de los demonios, de Satanás, acerca de cómo operan, si verdaderamente hay posesiones en la actualidad, si hay cosas que se mueven en el mundo espiritual que nosotros no vemos y que nos manipulan en ocasiones o que manipulan a personas. Entonces, para esto quise traer un fragmento de un video de una pastora actual, de una mujer que supuestamente es una mujer de Dios, en donde ella está explicando este tipo de cosas de una manera errónea, de una vez lo digo, pero esto me va a servir para explicarles a ustedes algunos puntos. Entonces, el primer video va a continuación. Hubo una situación bien curiosa que me sucedió. Nos llega un hermano a la iglesia de otra ciudad, llega con su boca torcida y nos llega a pedir sanidad. No, yo vengo porque venía de una ciudad muy lejos a nuestra iglesia. Vengo para que oren por mí, necesito sanidad. Me metí en la guerra espiritual y aquí te pintan un escenario que mordieron al diablo por los dientes. Bueno, y venimos y el diablo me torció la mandíbula. Wow. Ok. Está conmigo un anciano que siempre me apoya y voy a orar. Y cuando voy a orar, Dios me da una visión. Y me dice, no ores por él. Y Dios me permite ver que en él estaba operando un espíritu homosexualismo. Dios mío. Y yo digo, ¿cómo le digo a este hombre, líder de intercesión de su iglesia, mano derecha de los pastores, que tiene un espíritu homosexualismo? Cuando el hombre lo que quiere es ser sano. Ay. Pero como gracias a Dios en la lengua no me salen pelo, yo fui fiel al Señor y le digo, mira, acabo de tener una visión. Hay un cuarto así, 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 las paredes son así, 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 y yo te vi en 4 patas y el Señor me mostró un espíritu de homosexualismo operando en ti. No, pero lo único que yo hago es que mi esposa me penetra. Ay. Y le digo, Dios te torció la boca para que no pudieras jurar. No fue el diablo, fue Dios el que te enmudeció para que te pudieras arrepentir. Y la única manera de que tu mandíbula, totalmente fuera de lugar, vuelva a su lugar, es que tú te arrepientes y seas libre. Entonces me tocó orar, liberar, y cuando terminé de liberar, que fui a orar por el hombre, la mandíbula estaba en su lugar. Dios mío. Se te das cuenta de que hay enfermedades producto de la cautividad. Sí. Y a veces vamos a ministrar sanidad, sí, pero ¿qué hay detrás de esa enfermedad? ¿Qué manifiesta esa enfermedad? ¿Qué espíritu puede estar ligado a esa enfermedad? ¿Qué puede haber detrás? La puerta que se abrió. Exactamente. A mí ese testimonio me marcó. Esa mujer llamada Lisey Fon está explicando aquí que en cierta ocasión fue a un lugar en donde había un hombre que tenía la boca torcida. Dios le da a ella de una manera extraordinaria una visión. Y en esa visión le está diciendo a ella de que este hombre tiene un pecado y que hasta que no se arrepienta, el hombre no va a poder volver a tener la movilidad en su boca. Lo raro y curioso de todo esto es que ella dice que Dios fue el que le torció la boca, ¿no? En un inicio este hombre dice que Satanás le torció la boca, pero esta mujer le dice que Dios le mostró que él mismo le trabó la boca para que él no pudiera hablar. Cosa que me parece pues ilógica, porque lo primero que Dios quiere oír, si en caso tal de que él le haya trabado la boca, es que este hombre se arrepienta, ¿no? Esto lo puede decir usted también orando mentalmente, o sea, no tiene que esperar usted o no tiene que esperar este hombre a que esta mujer aparezca para que le destuerza la boca o para que le revele o para que le muestre. O sea, usted no tiene intermediario, es lo que le trato de decir a usted. Pues esta mujer se muestra como un intermediario en donde ella recibió la revelación de por qué este hombre tenía torcida la boca y le dijo, arrepiéntase, y cuando volvió este hombre tenía destorcida la boca. Entonces, esto no es lo único que ocurre en este video. Entonces va el segundo video. Como un día llega a una iglesia, una cruzada increíble, y me llama el pastor a la oficina, ore por él, es mi líder. ¿Qué tiene? Tiene unas llagas en las manos y no puede trabajar, ore por él. Estaba mi esposo conmigo y cuando voy a orar por el hombre, Dios me da una visión. Dios bendito, el hombre se masturbaba. Dios mío. Y me dice Dios, no ores por él hasta que no se arrepienta. Y quito la mano, abro los ojos y le digo, no puedo orar por ti. ¿Cómo? Dios me dice que no ore hasta que no te arrepientas. Pero ¿cómo que hasta que no me arrepienta? Mira, tienes un escritorio así, hay un cuadro, está tu esposa en el cuadro, tu esposa tiene el pelo suelto, papá, tienes una computadora, es una Mac, es gris, le digo el color, tienes un tab, tienes un mouse, tienes esto, tienes una silla, tienes un cuadro, y tú estás sentado y yo te vi, y tú te masturbas. Dios mío. El hombre empieza a llorar. Si no te arrepientes,
no eres libre y no eres sano. Wow. Se me toca orar por el hombre, por liberación. Por liberación. Tenemos la iglesia llena de gente endemoniada buscando sanidad, profecía y ministerio, pero no liberación. Buscando bendiciones. Esta mujer Pero no está hablando a continuación de un hombre que Dios le mostró también, como cosa rara, ¿no? A esta mujer Dios le muestra muchísimas cosas, y en esta ocasión le muestra un hombre que ella ve una Mac y ve que este hombre está masturbándose allí frente a su computador, y a este hombre le nacen unas llagas, le nace una vaina feísima en la mano, y Dios le muestra a ella que producto de la masturbación y de ver pornografía es que le está sucediendo esto. Entonces, yo lo que veo en ella es un anhelo y un deseo de mostrar de que ella tiene poder, de que Dios se manifiesta a través de ella en un don como la clarividencia o la adivinación, porque esto no es un don de discernimiento espiritual. Ella está mostrando esto como el don de discernimiento de espíritus, y a continuación les voy a dejar otro video en donde ella empieza a decir que en cierta ocasión vino un muchacho, y ese muchacho era un líder de la iglesia, y que él vestía de traje, que tenía una Biblia bajo el brazo, y que era un líder de la iglesia, pero que este muchacho, al orar ella por él, se le manifiestó un espíritu inmundo, en donde el espíritu le dice que él era un espíritu de división en las iglesias, y que había dado vueltas por varias iglesias, yo imagino que dividiéndolas, y que Dios que también le mostró a ella este tipo de cosas. Entonces, el video va. Hay espíritus que son asintomáticos, que no manifiestan un síntoma porque tienen un propósito. Y el propósito no es destruir el cuerpo. Yo recuerdo en una ocasión fuimos a un lugar a ministrar y hay un muchacho con una Biblia así, que yo no la podía cargar, una corbata, un traje. Y cuando se manifiesta, él dice: yo soy el espíritu que pongo iglesia contra iglesia. Era un espíritu de división. Lo curioso es que cuando hablamos con el pastor, era el servidor más fiel, era el que llegaba, era el más íntegro, pero había rodado por todas las iglesias de la ciudad. Santo. Su presencia, el espíritu que él portaba, provocaba división, pero no había un síntoma. Wow. Llegaba temprano, llegaba puntual, tenía una Biblia bajo el brazo. La manifestación de los espíritus es muy amplia. Esta mujer está comparando estos dos ejemplos. El primero, en donde obviamente me parece una locura que Dios le haya trabado la boca a este hombre, cuando Dios desea que la persona que esté siendo atormentada por determinada situación ore y le pida a él. Al segundo, con la mano, que se estaba masturbando y que por eso tenía unas llagas, o sea, otra vez otra visión. Y en este caso, en el tercero, que era un líder de la iglesia, y que casualmente el espíritu le dijo a ella que no, el espíritu demoníaco, ¿no? Le dijo a ella que él era un espíritu que andaba de iglesia en iglesia dividiendo las iglesias. Entonces ella dice que por esto Dios no se puede mover libremente en las iglesias, o sea, limita a Dios. También ella hace una comparación, por ejemplo, con Jezabel, y ella dice que hay personas dentro de las iglesias, que en eso sí estoy de acuerdo, en donde esas personas están como encubiertas y que son instrumentos de Satanás. Completamente estoy de acuerdo con eso. De hecho, yo creo que ella es un instrumento de Satanás, porque el evangelio que ella promueve no es un evangelio, es el evangelio mal llamado de la prosperidad. La manifestación de los espíritus es muy amplia. A veces creemos que solo está endemoniado el engarrotado, el torcido, el que grita, el loco, el que está en un manicomio, pero es que ese no es el único endemoniado. Y el que estaba en el templo y vio a Jesús, ¿qué síntoma tenía? Ninguno. Iba al templo, ahí estaba bien portado. Jezabel, en Apocalipsis, tolera a Jezabel, maestra. Esa era maestra de doctrina, sabía más doctrina que nadie, enseñaba la Biblia. Sin embargo, había seducido a todos. Wow. O sea, no había un síntoma de las tinieblas, pero sin embargo estaba en operación. Escondido ahí. Y a causa de su presencia, entonces comenzaba en la iglesia el chisme, la contienda, y terminaba destruyendo la iglesia. Exactamente. Voy a ponerle un ejemplo. Llega un brujo a una iglesia. El brujo puede adaptarse a la atmósfera, aplaudir, cantar, saltar, levantar las manos, cerrar los ojos y orar. Pero algo no fluye en la iglesia. El predicador sabe que hay algo que está pasando en la iglesia. Hay un problema en la atmósfera. Alguien está impidiendo que las aguas se muevan. Y es solamente lo que carga un hombre. Pero no hay una manifestación. Entonces hay espíritus que no tienen manifestación. Hay demonios que no tienen manifestación. Dios y mío. que tenemos que entender que están en operación. Ahí viene el discernimiento de espíritus. Sí. En donde lo único que importa es el dinero. Y también temas de morbo, que en eso se ha convertido en la actualidad, esos temas de morbo en la iglesia, en donde sacan demonios, en donde hacen que las personas anden como animales, en donde gruñan, en donde hacen cualquier cantidad de shows, en donde hablan en lenguas cuando Dios prohíbe hablar en lenguas en público a menos de que se tenga intérprete. Entonces esta mujer tiene todos los dones, ¿no? Pero me está confundiendo el don de discernimiento espiritual con esa clarividencia y con ese don de adivinación, que no es un don de Dios. Entonces, lo primero que usted debe entender, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 8 al 11, está hablando acerca de los ministerios. Vamos allí. 1 Corintios
capítulo 12, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, que eso lo explicaré en otro video, porque no está hablando de la profecía como tal, de que pueda profetizar como lo hacían los profetas en el Antiguo Testamento, sino es hablar la palabra, a otro discernimiento de espíritus. Entonces, aquí aparece el don de discernimiento de espíritus, pero esto se hace para la edificación de la iglesia, ¿cierto? Entonces, al hablar del discernimiento espiritual, estamos hablando de un don, obviamente, del Espíritu Santo, no un don propio. El don de discernimiento espiritual es algo que Dios le da a cada individuo para que aprenda a discernir, no los espíritus, porque entonces estaríamos hablando de que usted entra a la iglesia y usted empieza a mirar qué espíritus están manipulando a determinada persona y qué espíritus están manipulando a otra. No, este don no se trata de eso. El don de discernimiento espiritual se da para que usted discierna una falsa doctrina. Entonces, en Hebreos, vamos al libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos, vamos a ver en el capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. O sea que hay dos tiempos en donde una persona cuando recién conoce es hasta ahora un niño y por lo tanto está bebiendo leche espiritual. Entonces la persona llega a la iglesia y lo primero que empieza a aprender es acerca del pecado, acerca del arrepentimiento, acerca de cosas que el hombre estaba en otro tiempo ofendiendo a Dios, pero que en este caso está haciendo las paces con Dios, ¿cierto? Pero hasta ese momento la persona no tiene un conocimiento concreto acerca de su fe. ¿Esto de dónde nace? Dice acá que por el estudio, ¿no? Que por el alimento sólido. El alimento sólido es el estudio de la palabra, el discernir la palabra. Eso viene por causa de que usted se pone a leer la escritura y a estudiar la escritura literalmente, contextualmente, y que usted muestra el cambio a través de la lectura de la palabra. Entonces, la persona que tiene el conocimiento de la justicia, o sea, de lo que hizo Jesucristo, de su gracia, del perdón de pecados, ya puede andar en un camino de justicia y de verdad, ¿cierto? A esta persona ya puede empezar a consumir alimento sólido. En el capítulo 6, ahí enseguida, en el versículo 1, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, una vez que usted aprende del arrepentimiento, de la ley, de que usted debe arrepentirse, debe venir a Dios, usted empieza a vivir una vida de perfeccionamiento y de ahí en adelante, a través del estudio de la palabra, usted va agarrando algo que se llama callito. Ya usted va aprendiendo de qué cosas sí son buenas y de qué cosas no son buenas según la palabra de Dios, no según su propio conocimiento, porque el propio conocimiento que nosotros tenemos es el conocimiento de nuestros antepasados Adán y Eva, según el fruto de la ciencia del bien y del mal. Aquí está hablando de que cuando usted estudia la palabra, usted obtiene el conocimiento correcto para saber discernir lo bueno de lo malo. Entonces les voy a poner un pequeño ejemplo, el Señor Jesús. Para el Señor Jesús, según Lamentaciones 3:27, obviamente eso es Antiguo Testamento, pero también este texto es relacionado con uno nuevo en donde dice, bueno, le es al hombre tener problemas desde su juventud, tener un yugo desde su juventud, tener problemas. Eso dice Lamentaciones 3:27. Y en donde el Señor Jesús en el Evangelio dice que si a ti te pegan en una mejilla debes poner la otra. Entonces, mientras que para ti no es lo correcto poner la otra mejilla, para Dios sí lo es. Entonces, el saber lo bueno y lo malo es algo que le pertenece meramente a la palabra. Lamentaciones 3:27 dice que es bueno que el ser humano tenga problemas desde joven, desde muy pequeño. Entonces, claro, a las personas no les gusta esto, como tampoco les gustaba lo que les decía el Señor Jesús. Si a ti te hieren en una mejilla, pon la otra. Entonces, la forma en la que usted va a tener madurez espiritual es leyendo la Escritura. Y esto, ¿por qué lo estoy diciendo ahí? Porque de esto se trata el don de discernimiento de espíritus. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 17, vamos a leer un texto en donde usted va a encontrar algo muy en particular, ¿no? Versículos 10 y 11. Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos nos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Entonces, estas personas, al venir el apóstol Pablo, ellos escucharon lo del apóstol Pablo, pero ellos eran diligentes al escudriñar las escrituras. Cuando una persona es diligente escudriñando las escrituras, cuando una persona estudia las escrituras, puede hacer lo que hacían estos hombres allí en Berea. ¿Qué hacían ellos? Listo, nosotros los vamos a escuchar, pero vamos a ver si lo que ustedes están diciendo tiene que ver con la escritura. Entonces, claro, el apóstol Pablo vino y les mostró al Salvador a través de la escritura. ¿Qué sucedía? Que obviamente habían muchos falsos cristos. Como esta mujer en el video que mostró, por ejemplo, Jezabel. Y Jezabel era una falsa profetisa, era una mentirosa que promovía el ecumenismo y la apostasía en el cuerpo de Cristo. Esa es la figura que aparece en Apocalipsis. Obviamente esta señora Liceifón es hombre y figura de lo que es Jezabel. Entonces, el discernimiento espiritual es identificar que esta señora está mal. ¿Por qué? Porque no es coherente ninguna de las cosas que está diciendo. Y a mí me da mucha pena con usted. Yo sé que para muchos de ustedes esta mujer es una mujer de Dios, pero no es lógico lo que ella está diciendo. Como no es lógico lo que dice la señora Ana Méndez Ferrer, que habla con los dólares y que ha ido al tercer cielo y que de allá Dios le permitió verlo a él y que le permitió ir a Los Ángeles, pinta unos cuadros y los vende carísimos y ella dice que esos son las caras y los rostros del Señor Jesús y de los ángeles. O sea, eso es una locura. Pero usted se come todos esos cuentos. Aparte de eso, hay una señora también llamada Rebeca Brown que prácticamente enseña acerca del tema de la cautividad. Lo mismo lo enseña la señora Ana Méndez Ferrer en varios libros. Uno de ellos es en el Parma Aquella, en donde le dice a usted que hasta con el solo hecho de que usted vaya a una droguería y se toma un acetaminofén, un ibuprofeno, usted está siendo cautivo por Esculapio y Asclepio, que son unos dioses antiguos, que eran los dioses de la medicina. Entonces, yo quiero que usted entienda lo siguiente. A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos una manera equivocada de ver a Satanás. Tenemos una manera equivocada de ver a Dios, según ahorita le estaba diciendo, porque el juicio de Dios es completamente diferente al juicio de nosotros. Si usted estudia la escritura, usted va a poder discernir lo bueno y lo malo según la perspectiva de Dios. Entonces, no entendemos a Dios, mucho menos entienden a Satanás. Cuando usted lee quién era Satanás, Satanás un querubín hermoso. Los demonios también son bellos. ¿Por qué? Porque son ángeles caídos. Entonces los demonios se disfrazan como ángeles de luz, como seres de luz, pero son caídos. Entonces nosotros de una vez cuando hablamos de Satanás, pensamos de una vez en lo que nos vendió Hollywood. En un hombre grande, con cachos, con cola puntiaguda, vestido hasta cierta parte con pieles de cabra, y nosotros pensamos que ese Satanás, un cachudo grandísimo que manda a los demonios. Soy Homero Simpson. ¡Silencio! ¡Prepárate para una eternidad de espantoso sufrimiento! ¡No! ¡Cállate! ¡Despertarás a John Wayne! Ya me despertó. Pues lo que sucede es que estamos completamente errados. O sea, esto de que este hombre le haya dicho, sí, yo soy el que trae división a las iglesias. O sea, usted póngase a pensar, Satanás tiene división en contra de sí mismo. Obviamente, él no va a ponerse a dar ni nombres, ni le va a decir a ella quién es. Entonces, esto es algo que ellos toman porque ellos básicamente dicen que al Señor Jesús se le presentaban los demonios. Entonces, ¿por qué no se le va a presentar a ellos? Pero esto es algo descontextualizado, completamente sacado fuera de la cabeza. ¿Por qué? Porque obviamente el Señor Jesús tenía la autoridad y entendía cómo se movía el mundo espiritual. Esta señora piensa que el discernimiento de espíritus es poder ver en una persona que se mueve de pronto un espíritu de glotonería, en otro un espíritu de chisme. No. Mire que los espíritus nosotros las podemos ver, por ejemplo, en los gobiernos. Por ejemplo, este señor Nicolás Maduro. O sea, cuando usted se pone a ver al presidente de Venezuela promover tanto sufrimiento en una nación, tanta hambre, tanta pobreza, y que no se le conduela el corazón, es una persona que obviamente está siendo manipulada por unos entes que están tomando control hasta ese momento. Obviamente esto no lo hace inocente, pero obviamente podemos ver una manifestación demoníaca en estas tres mujeres, Liceifón, Ana Méndez Ferrer y Rebeca Brown.
manifestación demoníaca, por ejemplo, Cas Luna, cuando dice que nosotros somos Jehová Junior. Ese es el mismo discurso que le vendió Satanás a Eva. Entonces, ¿cuál fue el discurso que le vendió Satanás a Eva? Satanás a Eva le dijo que el día que comiera ese fruto sería igual a Dios. Cas Luna está diciendo que nosotros somos iguales a Dios, que somos Jehová Junior. Entonces, estas son doctrinas de demonios. A mí siempre me pareció algo que de verdad a mí me preocupó muchísimo, fue que el Señor Jesús le dijera a las personas: ustedes son hijos de vuestro padre Satanás, porque los deseos de vuestro padre Satanás ustedes quieren cumplir. Entonces le estaba diciendo que ellos eran demonios. Entonces, los demonios no se manifiestan siempre como el endemoniado gadareno. Se manifiestan, claro que sí, como ella dijo, que en eso estoy de acuerdo. Cuando hay un hermanito que tiene la Biblia debajo del brazo y que parece demasiado espiritual. En este caso, en muchos pastores. En este caso, en ella, ¿por qué? Porque ella predica el evangelio de la prosperidad. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de personas, con este tipo de información. O sea, ella está diciendo que el discernimiento espiritual es verle demonios a cualquier persona y que Dios le muestra a ella los pecados de las otras personas. ¿Sí? Y que, mejor dicho, le monta todo el panorama como si ella tuviera una pantalla y pudiera ver el pecado que tienen las demás personas. Entonces, esto ella lo hace porque ella quiere exaltarse a sí misma, y Dios no exalta a ninguna persona. Sencillo, si la persona viene al evangelio verdadero y en la iglesia hay una sana doctrina, obviamente y conocerán la verdad y la verdad les hará libre, pero tiene que haber buena doctrina. En donde hay estas malas manifestaciones, en donde se revuelcan como animales, en donde gritan, en donde los demonios hablan, en donde los demonios hacen cualquier cantidad de cosas, son lugares en donde se predica regularmente el mal llamado evangelio de la prosperidad, en donde se practican estas famosas liberaciones, y con esto no quiero decir de que no se pueda practicar una liberación, quiero aclarar esto, pero no siempre debe ser así, porque una de las cosas que usted debe tener cuidados con eso. ¿Por qué? Porque obviamente tiene que haber un diagnóstico correcto y adecuado de aquella persona, porque posiblemente hasta sea una persona que tenga un problema como el de la señora Rebecca Brown, que sufre de esquizofrenia. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, y esto se los digo porque les voy a contar algo a continuación, y con esto quiero generar en ustedes una reflexión. En cierta ocasión había un pastor fraudulento que yo conocí, y este hombre le gustaba sacar demonios. Entonces yo nunca estuve de acuerdo con él en muchas cosas, pero este hombre creía que en mí habían demonios. Entonces, en una ocasión, en una oración, este hombre intentó, según él, que Dios le mandó a sacarme a mí los demonios. Y este hombre oraba y me ponía la mano en el estómago y me apretaba el estómago, y él quería que yo vomitara. A mí me estaba doliendo el estómago tanto así que yo como que venga ya, pero por respeto a él dejé que terminara su oración y toda la cuestión. Lo cierto fue que el hombre, antes de terminar su oración, terminó vomitando él. O sea, él vomitó, no yo. Se supone que él me iba a sacar a mí los demonios, pero el que terminó vomitando fue él. Entonces, yo le pregunté, le dije: pastor, ¿por qué sucedió eso? ¿Qué pasó? Él me dijo: es que usted fue libre a través de mí. Entonces yo: ¿cómo así? ¿Cómo es eso? Dijo: sí, usted fue libre a través de mí, porque en este caso, Dios permitió que los demonios que habían dentro de usted pasaran dentro de mí y yo los pudiera expulsar a través del vómito. Entonces yo: ya. ¿Sí? Claro, yo en ese entonces era un pelado, era un muchacho de 20 y algo de años, y la verdad no entendía mucho, pero yo no comí mucho ese cuento. Entonces le pregunté a otro pastor de la misma denominación, estoy hablando de una secta en donde yo me congregaba, y entonces le dije: pastor, sucedió esto, me pasó esto con un pastor, y este hombre terminó vomitando. Me dijo: ¿usted me puede contar quién fue el pastor? Yo le dije: no sería correcto. Entonces me dijo: uy, mi hijo, porque si ese pastor está pastoreando en esta iglesia, el endemoniado nunca fue usted, el endemoniado era él. Entonces yo: ¿cómo así? Dijo: sí, ¿cómo va a ser eso? Eso no está en la Biblia, eso no, en ningún lugar ha sido escrito de esa manera. A veces nosotros como que endiosamos a tipos, escuchamos a estas personas, y claro, nosotros escuchamos, por ejemplo, a esta señora Lindsay Vonn, es que Dios le muestra este tipo de cosas a ella, es que, mejor dicho, tiene un don. Mejor dicho, yo me acerco a ella y yo creo que ella va a ver hasta los pensamientos más oscuros que hay en mi ser. Entonces, esto lo que hace es que estas personas busquen un tema de vanagloria, y Dios no busca eso en ningún ser humano. A Dios no le va a torcer la boca a nadie para que no ore. Dios no va a permitir tampoco de que otra persona
mire que usted, mejor dicho, esté en una habitación teniendo determinada situación y que por eso Dios no lo escucha. No. Cada persona sabe cuál es su problema, cuál es su concupiscencia. Cuando conoce la verdad, cuando conoce el evangelio, Dios lo lleva al arrepentimiento. Y cuando lo lleva al arrepentimiento, Dios lo hace libre. Entonces, no dijo, y conoceréis la verdad, y pondré a una profetisa, y ahí sí será usted libre. No, dijo, y conocerán la verdad, o la verdad de la escritura, y la verdad os hará libre. Pero hay que dejar de pensar en que Satanás está interesado en estar metido en los cuerpos de las personas. Satanás está en la vida cotidiana de muchas personas. Lo que pasa es que no identificamos cómo. ¿Por qué? Porque a veces en donde no entendemos que Satanás utiliza nuestro sí mismo, nuestro yo personal, para poder manipularnos. Entonces, obviamente Satanás utiliza el ego, utiliza la vanagloria, utiliza muchas cosas que hay dentro de nosotros para podernos mover y podernos utilizar para sus propósitos. Entonces, por eso es que el orgulloso, por eso es que el vanaglorioso Dios lo mira de lejos, ¿sí? Los deseos de vuestro padre Satanás queréis cumplir. Eso se lo dice a aquella persona que dependa de su sí mismo, que sea un neófito en la fe, que aún no conozca bien de él y que pueda ser llevado por toda corriente de viento que le traiga a Satanás a su vida. Satanás se manifiesta en las personas a través de su conocimiento, de su egocentrismo y de muchas otras cosas que hay en la vida de todo creyente. Obviamente, mientras el creyente está en construcción, mientras el creyente está en un progreso y en un proceso de santificación, en todo esto obviamente Satanás va a tratar ¿de qué? De desviarlo. La buena noticia es que esto no se le ha escapado de las manos a Dios, siempre y cuando la persona conozca en una iglesia de sana doctrina. Pero si hay personas que conocen en iglesias como la de esta señora Licey Font y de otros predicadores como Dante Gebel, Cas Luna, Ana Méndez Ferrell, Ana Maldonado, Guillermo Maldonado, Yesenia Ten, pues obviamente van a ser confundidos. ¿Por qué? Porque no hay doctrina, no hay Biblia contextualizada. Hay inspiración personal, hay motivación personal, las 10 llaves del éxito, los 5 pasos para ser bendecido, pero no hay palabra. Entonces, usted quiere tener discernimiento espiritual. El discernimiento en la Biblia es para que usted pueda discernir los espíritus, pero los espíritus que vienen a predicarle, a enseñarle a usted la palabra. Una persona que maneje bien el discernimiento espiritual sabe apreciar la palabra de Dios, lee la palabra de Dios continuamente y ella día tras día se alimenta de ella. No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque no hay palabra profética más segura que la palabra de Dios. Esa es la que nos enseña cómo piensa Dios y nos puede ayudar a discernir lo bueno, lo malo, según lo que está escrito en la carta de los Hebreos, ¿no? Entonces, deseo que este tema les haya quedado muy claro. Si de pronto en alguna cosa se me pasa algo, por favor déjelo ahí en el cajón de comentarios. Si no le gustó el video, si le gustó, por favor comente. Estamos aquí para mejorar. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Bendiciones, Shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro2.gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 a 17. Bienvenidos.